Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública por la expansión de una nueva variante de la viruela del mono. The organization has declared a global public health emergency Spreading new following variant of the highly infectious disease Mpox is a global health emergency. And it's the epicenter of the monkeypox outbreak in this country. 美国的插画小说《西格》，墨西哥的心脏。 Known as monkeypox, a public health emergency of international concern as cases of a dangerous new strain. Organization is now declaring Mpox a public. Un virus que ha mutado para acostumbrarse más al ser humano. Monkeypox es una infección zoonótica similar a las enfermedades causadas por otros virus. Es endémica en roedores de las selvas tropicales de África Central y África Occidental. Su transmisión se da principalmente por contacto directo o por exposición de las mucosas a animales infectados. El virus de la viruela del mono causa Mpox. Este tiene un ADN bicatenario envuelto y pertenece al género de los ortopox virus, en los cuales se incluye la viruela bovina y la viruela vacuna. El virus de la viruela del mono tiene dos clados. Existe el clado 1, el cual tiene dos subclados, el 1A y el 1B, el cual tiene una tasa de letalidad de alrededor del 10% en las poblaciones no vacunadas. También existe el clado 2, que tiene como subclados el clado 2A y 2B. En el año 2022 inició un brote a nivel mundial causado por el clado 2B, que existe hasta el día de hoy. En la República Democrática del Congo también se iniciaron ciertos brotes causados por el clado 1A y 1B. En el presente año, para ser más específicos, en el mes de agosto, se encontró o se detectó el clado 1B fuera de África, lo cual representa una preocupación para la salud pública a nivel mundial. En cuanto a la epidemiología global, el virus monkeypox fue descubierto en 1958 en monos de investigación para la vacuna contra la poliomielitis. El primer caso en humanos fue registrado en un niño de 9 meses proveniente de la República Democrática del Congo en 1970. Desde esta fecha, esta enfermedad fue emergiendo paulatinamente en diferentes regiones de África, como lo son la República Democrática del Congo, Camerún, Nigeria, Sierra Leona y Costa de Marfil. En el año 2003, en Estados Unidos, se presentó un brote relacionado con la importación de roedores provenientes de Ghana. Asimismo, en el año 2018 se presentaron casos en Israel y Reino Unido y en el año 2019 en Singapur. En mayo del 2022 se presentó un brote que se propagó rápidamente a nivel global. Desde esta fecha los casos han ido ascendiendo. Desde el 2022 hasta agosto de 2024, más de 120 países han notificado casos de monkeypox, donde se han registrado más de 100,000 casos confirmados y más de 220 fallecimientos en estos casos confirmados. La prevalencia e incidencia son difíciles de establecer debido a la deficiencia en la notificación y confirmación de la enfermedad, generando un alto riesgo a nivel global, ya que el aumento de estos casos desencadenaría una emergencia sanitaria a nivel internacional. En cuanto a la epidemiología en Colombia, decimos que Colombia empezó las medidas de prevención para este virus en 2022, cuando se empezaron a presentar casos en Reino Unido y en España. Entonces, Colombia empezó a implementar una red de diagnóstico para aumentar la sensibilidad en la detección de los casos y pues también empezó a implementar medidas de alerta que se pudiesen utilizar en caso de que el virus llegara. El 23 de junio del 2022 pues aparecieron los primeros 3 casos en Colombia. 3 casos aparecieron en la misma semana. El primero apareció en Bogotá, el segundo apareció en Medellín y el tercero apareció en el municipio de Soacha. Tras la aparición de estos casos se han venido presentando progresivamente más casos. A hoy, agosto del 2024, se han presentado 109 casos, de los cuales 4 están activos actualmente, y del 23 de junio del 2022 a agosto del 2024 se han presentado aproximadamente 4.257 casos.
en donde las principales ciudades en donde se han visto, en donde se han presentado, han sido en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Otros factores de riesgo son la edad, ya que la mediana de la enfermedad es de 35 años, ya que la mayoría de las personas que presentan esta enfermedad se encuentran entre los 18 y 44 años. De igual manera está la actividad sexual, ya que el brote es predominante en personas que son homosexuales o bisexuales. De igual manera, los profesionales sanitarios o de salud son un factor de riesgo importante, ya que tienen contacto directo con los pacientes. Por lo tanto, es importante que utilicen de manera adecuada los elementos de protección personal, ya que al estar en contacto cercano y prolongado con los pacientes, la posibilidad de infectarse aumenta. Los lugares con mucha aglomeración podría ser un factor de riesgo que aumente los casos de esta enfermedad. En cuanto a las vías de contagio y los mecanismos de invasión, podemos decir que este se contagia por contacto directo. Entonces ese contacto puede ser humano-humano o humano-animal, bien sea por las secreciones de las lesiones o bien sea por líquidos corporales o secreciones respiratorias. Decimos que el cuadro clínico pues es similar al de la viruela humana, solamente que es de menor gravedad y pues sigue predominando la afectación cutánea. También podemos decir que existen dos cepas o dos clados. Uno de estos es el responsable de la enfermedad en África Central y el otro es de menor severidad y sus datos de secuenciación inicial indican que las mutaciones en el ADN pues no son las esperadas, ya que presenta muchísimas, y eso plantea la posibilidad de que este virus presente una adaptación humana más acelerada. A su vez, el periodo de incubación de este virus abarca entre los 6 y los 16 días y pues eso se decía como teóricamente. Actualmente podemos decir que este periodo de incubación puede ser de 8 a 9 días. En cuanto a la sintomatología y complicaciones de esta infección, tenemos que los síntomas comunes son erupción, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, energía baja e inflamación en los ganglios linfáticos. Tras 2 días suelen presentarse lesiones en las mucosas y lesiones cutáneas. En algunas personas se pueden presentar pocas lesiones, mientras que en otras pueden presentarse cientos de lesiones en diferentes partes del cuerpo, en las cuales se incluyen las palmas de las manos, las plantas de los pies, cara, boca, garganta, ingle, zona genital e incluso en el ano. En algunas personas suele desarrollarse un tipo de inflamación dolorosa en el recto, llamada proctitis, mientras que en otras también suele desarrollarse algún tipo de inflamación. Durante las siguientes semanas, las lesiones evolucionan y pasan por diferentes fases, entre las cuales se caracteriza la fase macular, papular, vesicular y de pústula. Esta comienza con la formación de una pequeña llaga que luego se transforma en una ampolla llena de líquido, la cual causa en el paciente picazón y dolor. Estas ampollas suelen ser firmes y profundas. Tienen una profundidad de alrededor de 2 a 10 milímetros. Tras esto se llega a la fase de la formación de costra y desprendimiento de esta, lo cual sucede entre los siguientes 7 y 14 días. En la mayoría de los casos, esta infección se resuelve entre 3 y 4 semanas, cumpliendo las fases ya mencionadas, después de la aparición de los síntomas. En cuanto a las complicaciones causadas por la infección de la viruela del mono en humanos, tenemos que estas se catalogan en locales y generales. En las locales tenemos el dolor asociado a las lesiones cutáneas y de las mucosas, también la sobreinfección bacteriana causada en estos, lo cual puede generar celulitis e infección necrosante de los tejidos blandos. En las complicaciones también tenemos linfoadenopatía cervical, complicaciones anorrectales, complicaciones genitales
y complicaciones en las amígdalas. Por otro lado, en las complicaciones de tipo general tenemos que la deshidratación grave es una de estas. También alteraciones electrolíticas o shock hipovolémico. La malnutrición, la sepsis o el shock séptico también hacen parte de esta. E incluso complicaciones obstétricas que pueden causar muerte fetal o aborto espontáneo, y también puede causar el fallecimiento de la persona infectada por esta viruela. La fisiopatología y el resultado de la infección depende como de las vías de entrada utilizadas por el virus para desencadenar la infección primaria. Una vez dentro del organismo, el virus lo que hace es infectar las mucosas y las células epiteliales cercanas y se propaga por las células inmunitarias de estos tejidos. Esta primera etapa es asintomática y no contagiosa y puede durar de 5 a 21 días. Posteriormente, las células presentadoras del antígeno que están infectadas se desplazan y tienen lugar en la infección de los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son los ganglios linfáticos de drenaje más cercano, como pueden ser las amígdalas, los ganglios cervicales o ganglios inguinales, depende de donde se haya dado el sitio de la infección, donde también participan los linfocitos asesinos naturales o natural killers, que en su intento de contrarrestar la infección proliferan y forman un cúmulo de células produciendo una inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces, mientras el virus se replica y se disemina a través del sistema hemático y linfático, los principales sitios de la infección son el vaso y el hígado. Además de otros ortopox virus, el virus monkeypox puede infectar órganos como los testículos, ovarios y recto, los cuales pueden ser como unos sitios de reservorio, y se ha identificado ADN viral, muestras de semen, saliva y heces, lo cual puede reforzar evidencias de transmisión sexual del virus como las que hubieron en el 2022. Sin embargo, no se puede actuar como evidencia contundente para considerar que el virus de la viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual. Esta etapa que anteriormente describí se llama etapa de viremia secundaria o fase predómica. En cuanto a la respuesta inmune innata, las células que forman parte de esta y son de la primera línea de defensa del organismo, como los macrófagos, se puede desempeñar un papel clave contra la respuesta de la infección. La activación de estas células restringe y ralentiza la propagación local del virus. Sin embargo, el reclutamiento puede tardar varias horas y días, lo cual permite que el virus se pueda diseminar un poco más rápido. Las partículas virales pueden llegar al seno subcapsular de los ganglios linfáticos de drenaje, donde son captadas por los macrófagos especializados. Pero posteriormente, a nivel del seno medular, las partículas virales infectan a los macrófagos menos especializados. Teniendo en cuenta esto, durante el proceso los linfocitos asesinos o las células natural killer ejercen un rol protector, aumentando la concentración de forma significativa a nivel de los ganglios linfáticos, pero pierden su capacidad de granulación y secreción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral, por lo que el virus se propaga a través de la vía hemática y la vía linfática con más facilidad. En consecuencia de todo esto, la respuesta inmune adaptativa sistémica se ve comprometida, ya que la infección en estas poblaciones celulares es importante para la síntesis de interleucinas e interferón. Entonces, los macrófagos pueden absorber al virus para prevenir la infección generalizada, pero sin embargo no es suficiente,
ya que se da una evasión a la respuesta inmunitaria por parte del virus. En cuanto a la evasión inmunitaria del virus, los ortopoxvirus han desarrollado un arsenal de mecanismos para la evasión de la respuesta inmunitaria y se describen varios mecanismos, como primero una serie de proteínas que bloquean los procesos de señalización celular. Estas proteínas se ven en cuanto a la activación de factores de la transcripción inmunitaria y los factores de regulación de los interferón. Estas proteínas son similares entre los miembros de la familia de todos los ortopoxvirus, pero en el caso de la monkeypox, la proteína F3, que es un homólogo de la E3 del virus bovino, inhibe esta respuesta inmunitaria del hospedero. Como segundo, tenemos que la familia de los ortopoxvirus interfieren y regulan la vía apoptótica intrínseca mediante la codificación de proteínas similares a las del linfoma de células B. Entonces lo que hacen estos ortopoxvirus es sintetizar unos inhibidores de serina, proteasa, y en el caso de la viruela bovina se produce una proteasa llamada la CRMA, y en el caso de el monkeypox codifica un gen homólogo a este que se llama SP1-251. Eso lo que hace es que esta familia sintetiza y secreta estos genes homólogos y compiten por la unión de estos factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, y lo que hace es que no permite que se unan y por lo tanto no se va a dar el reconocimiento, y también interfiere la respuesta inflamatoria del hospedero y la vía apoptótica. Para concluir, una vez el virus secuestra las organelas de las células a las que utiliza como reservorio, este termina de sintetizarse y sale al organismo para seguir secuestrando otras células adyacentes. El diagnóstico de la viruela del mono suele ser difícil, dado a que esta infección es similar a diferentes infecciones o afecciones como la varicela, herpes, sífilis e incluso infecciones bacterianas en piel. Las pruebas de laboratorios ideales para la detección de la viruela del mono son el PCR, en el cual se detecta el ADN vírico mediante la reacción de cadena polimerasa. También se realiza cierta secuenciaciones posterior a la PCR para la detección de los diferentes clados de este virus. Las muestras ideales para la detección de este virus deben tomarse de las lesiones cutáneas tras presentar la sintomatología, es decir, la piel, líquidos o costras. En caso de que el paciente no presente lesiones cutáneas, se debe realizar un hisopado en garganta o ano. No se recomiendan pruebas de laboratorio en sangre ni métodos de detección de anticuerpos, pese a que estos representan baja sensibilidad. En el caso de los anticuerpos se puede presentar una reactividad cruzada y pueden presentar falsos positivos para el diagnóstico de la viruela del mono. En cuanto a los pacientes que son sospechosos de esta enfermedad, se les recomienda utilizar tapabocas o mascarilla, cubrir las lesiones y entrar en aislamiento aproximadamente de 21 días hasta que la enfermedad sea confirmada. En el caso de que la enfermedad ya ha sido confirmada, el paciente se encontrará en aislamiento hasta que las lesiones se encuentren curadas. En cuanto al tratamiento viral con fármacos, se emplea únicamente en pacientes que cursen una etapa muy grave de la enfermedad, que presenten lesiones atípicas como en ojos, boca o genitales, o que el paciente se encuentre inmunosuprimido. Los antivirales que se recomiendan para esta enfermedad es el tecovirimat, que se suministra por vía oral con una dosis que depende del peso corporal de la persona y una duración aproximada de 14 días.
También está el cidofovir, que es una dosis única que se suministra por vía intravenosa. Y por último tenemos el brincidofovir, que se suministra por vía oral y depende de igual manera su dosis por el peso corporal de la persona. La vacunación contra viruela del mono está disponible en Colombia, pero de manera limitada y enfocada en poblaciones de alto riesgo. Desde el 2022, el Ministerio de Salud ha trabajado junto con organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud para asegurar disponibilidad de vacunas en el país. El programa de vacunación ha priorizado a personas que han estado en contacto con casos confirmados, personal de salud en riesgo y personas en grupos con mayor vulnerabilidad como aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. Sin embargo, la vacunación no está disponible de manera masiva para toda la población. La vacunación contra el virus de la viruela del mono en Corea del Sur fue una medida de prevención crucial implementada por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea. Esto se dio en respuesta al aumento de casos de la enfermedad. Inicialmente, esta recomendó la profilaxis previa a la exposición para grupos de alto riesgo, como el personal de laboratorio que diagnostica el virus. Sin embargo, a medida que la situación epidemiológica se agravó, la recomendación se amplió para incluir a personas de 18 años o más que pudieran estar en riesgo de infección. Esto permitió una mayor cobertura de vacunación. Hasta abril de 2024, un total de 6.863 personas habían recibido su primera dosis de la vacuna y 3.875 habían completado la segunda. Esta estrategia de vacunación se centró en la población más afectada, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, HSH, quienes representaron un grupo demográfico clave en la propagación del virus. Para mejorar las respuestas a futuros brotes de viruela del mono, se sugirieron varias medidas, como abordar el estigma asociado con la vacunación y la exposición de datos personales. Obtener datos representativos a nivel nacional sobre la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y realizar un análisis de costo-beneficio de la vacuna adaptado a la población coreana. Estas acciones son esenciales para garantizar una respuesta sólida y eficaz ante futuros desafíos de salud pública relacionados con la viruela del mono.